Y bien, nos toca hablar el día de hoy de la obra Derecho Constitucional Comparado. A la Fundación Global Democracia y Desarrollo, como centro de pensamiento pluralista y de excelencia académica, le hace muy feliz el hecho de que juristas de la talla del doctor Mazó Garrote y los otros juristas que trabajaron la obra nos tomen en cuenta para llevar este tipo de discusiones a este espacio. Al ver algunos fragmentos del texto, me di cuenta que tenía motivos para darle razón a Michel Foucault cuando dice que el conocimiento es una invención. Lo que encontré en el ámbito del derecho constitucional comparado es la invención de un vehículo que permite conectar realidades importantes, que nos dice que tenemos que trabajar juntos con un mismo propósito, porque a pesar de las distancias que establecen los ordenamientos jurídicos, la legislación, los sistemas, encontramos que los problemas pueden estar resultando los mismos, más con fenómenos como el de la globalización. De manera que nosotros nos sentimos muy contentos de recibir a los juristas que nos acompañan el día de hoy para tratar este panel y esperamos que esta actividad sea del beneficio de cada uno de ustedes y que sobre todo las dudas y respuestas sean de una extraordinaria degustación para todos. Así que en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, esencialmente de su director ejecutivo, el doctor Marco Herrera, en nombre de quien hablo, les damos la bienvenida a esta actividad y de inmediato cedo la palabra al doctor Yotin Curi, quien se va a encargar de toda la moderación de este debate. Muy buenas noches, que disfruten el evento. Señoras y señores, muy buenas noches. Es para mí un honor estar aquí con dos amigos, el magistrado José Alejandro Ayuso y el profesor Marcos Francisco Mazó Garrote, dos grandes académicos. Vamos a hablar primero, a leer el currículum de Marcos Francisco Mazó Garrote. Profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Derecho de Albacete y doctor en Derecho por las Universidades de Castilla-La Mancha e Italia. Ha sido profesor contratado por la Universidad de Bolonia en los años 1998-1999 dentro del programa marco de la Unión Europea Madame Curie y profesor visitante de las universidades de París y Florencia. Es autor de los siguientes libros: Los derechos políticos de los extranjeros en el Estado Nacional, Nuevo régimen de extranjería, Poderes y límites de la investigación parlamentaria en el derecho constitucional español y el nuevo reglamento de extranjería, Tratado de Derecho Administrativo, el principio constitucional sobre la responsabilidad patrimonial del Estado de la Constitución de Cádiz a La Habana junto a Andri Matilla. Cabe destacar la importante obra coordinada y escrita por el autor, El Derecho Constitucional Comparado. Ha escrito también más de 100 artículos de investigación publicados en revistas especializadas, tanto del ámbito nacional como internacional. Ha sido magistrado de lo contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Fue director general de Protección Ciudadana en los años 2003-2004. Dirige varios proyectos de investigación relacionados con la inmigración, la extranjería y los derechos humanos en el mundo. Director de diversas maestrías en Iberoamérica, como el Máster Internacional sobre Derechos Fundamentales en la Universidad Pucamaima, Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y el Máster Internacional sobre Derecho Autonomía Municipal en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Coordinador internacional de diversos programas de cooperación científica con Italia y Francia, autor y conferencista en distintos foros internacionales y fue asesor del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Ciudadano de honor de la ciudad de Santo Domingo, aprobado por resolución del Ayuntamiento mediante decreto 2987-2003 y distinguido doctor honoris causa por la Universidad del Perú. Desde enero de 2018 dirige el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional de la República Dominicana con sede en Santo Domingo. Vamos ahora a leer brevemente el perfil de José Alejandro Ayuso. Ha sido abogado y consultor con más de 25 años de ejercicio profesional en el sector privado y experiencia en la función pública a nivel de viceministro. Profesor de Derecho Internacional Económico y coordinador de la maestría en Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Socio fundador de la firma de consultores legales Aldelay Group y presidente de la Fundación Equidad.
El candidato cuenta con una sólida formación académica en el área de Derecho Internacional y Derecho Económico, complementada con estudios en Derecho Constitucional. Los diplomas obtenidos incluyen Máster en Derecho Constitucional y Derecho Público de la Universidad de Castilla-La Mancha, Diploma de Estudios Doctorales, DEA, sobre el Derecho Internacional del Desarrollo de la Universidad René Descartes, París. Diploma de Especialidad, Balance y Puesta en Práctica de la Convención de Lomé IV, Instituto Internacional de la Administración Pública, París, 1990. Certificado de Iniciación a las Ciencias Jurídicas del Desarrollo, Universidad René Descartes. Máster en Derecho Internacional, Universidad de Derecho, Economía y Ciencias de Marsella, 1988. Licenciatura en Derecho, mención honor magna cum laude de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. También se ha desempeñado como profesor en el posgrado de Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en la Maestría de Estudios Diplomáticos de la Universidad Católica de Santo Domingo y ha impartido la materia de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Universidad APEC. Autor de varias publicaciones en materia de derecho. A nivel del sector público ha desempeñado funciones relevantes. Actualmente es juez del Tribunal Constitucional Dominicano. En definitiva, nos encontramos frente a dos notables académicos que merecen respeto y reconocimiento de la colectividad. Aprovecho la ocasión para cederle la palabra al doctor Marcos Francisco Mazo Garrote. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la Fundación Funglode por la organización del evento. Agradecerle también a la esposa de Jotin, Lilian, que es la que ha estado también coordinando parte del evento de hoy. Agradecerle también, por supuesto, al magistrado del Tribunal Constitucional, José Alejandro Ayuso. Agradecer también a muchos amigos, veo aquí a Cristina, alumnos míos, compañeros del Tribunal Constitucional, funcionarios, alumnos, magistrados, que estéis aquí presentes en la presentación de esta obra. Agradecer también a mi mujer, a Casia, que está aquí también presente, aquí acompañándome a este evento. Agradecer también a aquellos autores, coautores, directores, coordinadores, porque esto, en definitiva, yo soy el director de esta magna obra sobre Derecho Constitucional Comparado que pretendo presentar hoy aquí en Santo Domingo, pero es una obra producto de la asociación entre juristas españoles e italianos. Un marco y elenco de catedráticos de Derecho Constitucional que nos hemos dedicado también a la elaboración y a la construcción de la dogmática jurídica del derecho comparado, tanto en España como en Italia. Me hubiera gustado que muchos de esos compañeros hubieran estado aquí presentes, pero pues por diversas circunstancias, evidentemente ellos no pueden estar aquí. Muchos de ellos sí que es verdad que vienen de vez en cuando colaborando en distintas tareas institucionales, académicas y docentes. Especialmente hace poco tuvimos al maestro Lucho Pegoraro por aquí, acompañándonos en muchísimos tipos de actividades académicas. Quiero también agradecer especialmente a Tinal Loblan. Tinal Loblan es la editorial que publica el libro. Es una editorial de mucha tradición, de mucho prestigio. De hecho, ahora la editorial Tinal Loblan está indexada como la editorial más importante de España. En estos momentos incluso tiene su sede en México, donde se pretende desde allí distribuir a toda América todos los monografías, libros que se publican. Agradecerle también a María José Antón, que ustedes verán que el libro físico no lo tienen aquí en Santo Domingo, pero aquellos que nos acompañan hoy aquí a este evento lo van a poder disponer en formato electrónico para que ustedes lo puedan tener en sus tabletas, en sus libros electrónicos, porque el libro no solamente se edita en papel, se edita en todo tipo de soporte digital para que se pueda leer en cualquier soporte digital, sea tableta, sea ordenador, en EPUB, en libros electrónicos, etcétera. Yo lo que sí puedo hacer es suministrarle gratuitamente a todos los que habéis venido el libro en formato electrónico.
Muchísimas gracias. Y lo digo así porque realmente, a pesar de que es un libro, eso lo comentaba aquí a los compañeros, es un libro colectivo, nosotros no cobramos derecho de autor, no nos interesa, no tenemos ánimo de lucro, queremos que el libro se difunda, se conozca y se lea. Este es el objetivo fundamental que llegamos con el acuerdo entre la editorial y los coordinadores y directores de esta obra, bueno, pues con la finalidad de poderlo hacer más accesible y que evidentemente todo el mundo pueda acceder en unas condiciones pues bastante accesibles. Comentarles en primer lugar que este libro ya ha sido presentado en algunos lugares y sitios de relevancia y de importancia. Hace como un año, poco más de un año, tuvimos la oportunidad de presentarlo en el Congreso de los Diputados en España, en presencia de todos los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Español, con prácticamente toda la comunidad jurídica más importante de mi país. El libro ha sido también acogido en nuestra doctrina española, que prácticamente se han tenido que elaborar 2 reimpresiones, no una nueva edición, pero sí se han tenido que elaborar porque se han agotado muy rápidamente. El libro también se ha presentado en Bolonia, se ha presentado también en la UNAM, en México, y ahora, pues a través de mi persona, porque ustedes saben, pues mi presencia aquí obedece también en la República Dominicana a mis vínculos que tengo de manera personal y no solamente profesional. Yo me siento como un dominicano más, me encuentro en su tierra como un dominicano más y de hecho soy un dominicano más por mis vínculos familiares y además me siento muy orgulloso de compartir esta doble nacionalidad, porque a mis colegas catalanes siempre les digo que no es incompatible ser catalán y ser español, como tampoco es ser incompatible ser dominicano y ser español. Y lo digo en un momento también que en España pues estamos sufriendo un empate a nuestro modelo de Estado, a nuestro modelo territorial, a nuestro modelo de convivencia, a nuestro modelo de organización política, a nuestro modelo social y a nuestro modelo de espacios públicos compartidos de ciudadanía, que no son fáciles, no son fáciles. En estos momentos vivimos una diatriba, una dificultad por parte de un movimiento político, social, donde se entiende que, bueno, que es mejor vivir en las cavernas que vivir en espacios compartidos de ciudadanía. El libro que yo les vengo a presentar aquí viene a colación para expresar y exponer que el derecho comparado es un derecho que pone en común lo que nos une. Lo que nos une, los principios, las bases, que aquello que realmente nos une y no nos separa. Este libro, además, tiene una especial significación, porque no es un libro cualquiera. Miren, no es un libro cualquiera, no es un libro que se ha hecho sobre la base de una posición de agregados doctrinarios, profesores, que hemos designado una función para escribir un capítulo. No, este libro pretende ser la presentación en nuestra lengua española, en nuestra lengua vehicular, la presentación de una nueva ciencia jurídica, la ciencia jurídica del derecho comparado, Nosotros que los comparatistas a veces nos juntamos muchas veces en muchos congresos y discutimos muchas veces sobre este tipo de posiciones dogmáticas, en nuestra lengua española no se encuentra un libro de estas características. Esta es más que un libro de derecho comparado, es un tratado científico de derecho constitucional comparado. Introduce una nueva metodología jurídica, introduce una nueva fórmula de entender el derecho constitucional, introduce realmente lo que es la disciplina del derecho constitucional comparado y presenta ante nuestra lengua, siguiendo las tradiciones del derecho constitucional comparado más arraigadas en Francia, en Inglaterra, también en Alemania, porque es aquí, en estos países, fundamentalmente, donde ha tenido arraigo y el nacimiento de esta ciencia jurídica. Pero en nuestra lengua española, realmente, desde la publicación del manual de García Pelayo, allá por los años 60, por cierto, un exiliado de la República que tuvo que emigrar a México
para desarrollar su actividad científica y docente, que posteriormente se incorporó en el año 80 al Tribunal Constitucional Español. Fue nuestro primer presidente del Tribunal Constitucional Español, porque la ciencia del derecho constitucional en España no surge hasta que tenemos una constitución normativa, hasta que tenemos una constitución formal, hasta que tenemos una constitución democrática, y hasta que en el año 1980 no se crea nuestro Tribunal Constitucional. Vemos que en nuestro panorama y en nuestra doctrina aprobamos un modelo constitucional que recepciona, además, los modelos constitucionales de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que se recepcionan en nuestro modelo constitucional, un modelo que se inspira fundamentalmente en la Ley Fundamental de Bonn, en la Constitución alemana, pero que en ese momento no había catedráticos de Derecho Constitucional, no existían catedráticos de Derecho Constitucional, existían los catedráticos de Derecho Político. O sea, fijaros que la ciencia, incluso jurídica, del Derecho Constitucional en España es muy reciente, tampoco es desde hace mucho tiempo. Además, particularmente, fíjense, en el Derecho Constitucional somos la única ciencia jurídica que existe cuando la Constitución es norma. Cuando no es norma, el derecho constitucional no existe. Y el derecho constitucional comparado, imagínense, mucho menos. Somos una ciencia muy especial, porque en un régimen autoritario puede existir el derecho civil, puede existir el derecho penal, pero no puede existir el derecho constitucional. El derecho constitucional se enmarca en un marco de tradición formal, democrático, garantista, con una serie de principios que se establecen ya en el siglo XVIII. Sin embargo, fíjense ustedes, el derecho constitucional comparado quiere y pretende ir más allá. En este libro conviven dos almas científicas, un alma en el cual el derecho constitucional pretende de alguna manera armonizarse, converger y unificarse sobre las bases y los presupuestos que une al constitucionalismo democrático, occidental, de base occidental, y aquel constitucionalista comparatista que considera que el derecho constitucional no solamente puede abarcar el estudio de los derechos constitucionales de tradiciones liberales, democráticas, racionales, normativas. De hecho, la virtud que tiene este derecho constitucional comparado es abrirse. Es abrirse, no es encerrarse simplemente en el estudio de las clásicas constitucionales, de los modelos liberales democráticos constitucionales, sino que intenta abarcar todo tipo de constitucionalismo. Constitucionalismo sin constitución, constitucionalismo sin garantías, constitucionalismo también formal o constitucionalismo donde no existe ni siquiera constitución, como es el modelo que conocen ustedes muy bien del Common Law y de Inglaterra. En este derecho constitucional comparado, fíjense ustedes, no hemos querido dejar al margen los 2/3 de producción de derecho que se producen en el mundo, en Asia, en África y en China. Más de 2/3 de la producción de las normas no se hacen bajo los criterios de la tradición y la producción formal del derecho, como lo tenemos entendido. Es decir, nosotros no hemos querido excluir ese tipo de constitucionalismo que también existe y está presente en los países asiáticos, en la cultura africana o la cultura asiática, incluso en la cultura hindú. Este es un derecho constitucional que intenta abarcar, sin discriminar, desnudándose nuestra disciplina y abriéndose a todos los parámetros del constitucionalismo que incorporan otro tipo de culturas, otro tipo de tradiciones. Por ejemplo, como el derecho japonés, el amai, que está basado en la producción del derecho también sobre la base de la armonía, o el falit, del derecho chino, que está basado en tener presente en la creación del derecho unido y vinculado a la tradición y a las costumbres. O, por ejemplo, el dharma, en el derecho del Código Manu en la India, donde las tradiciones, las culturas, las costumbres forman parte de la cultura jurídica de estos pueblos. O el Ubuntu, también en África, donde nacen no solamente los derechos individuales, como se entiende la cultura occidental, sino los derechos de carácter colectivo. Este es un libro que intenta abarcar de una manera científica todos los ordenamientos constitucionales, pero se aleja de los parámetros del derecho extranjero. Es decir, el derecho constitucional comparado no es el análisis del derecho extranjero, implica y tiene presente
claro, las constituciones extranjeras, pero esa no es ni la metodología del derecho comparado, ni el objeto científico que tiene el derecho comparado. El derecho comparado constitucional tiene su fundamento y sus bases, fundamentalmente es verdad, en las constituciones, pero su objetivo es establecer las diferencias, las analogías, la individualización, las clasificaciones que le hacen establecer cuáles virtudes y cuáles parámetros y cuáles diferencias y analogías tienen esos distintos ordenamientos jurídicos. Y no solamente lo hace desde el punto de vista de establecer y comparar, individualizando y clasificando estos sistemas jurídicos, sino que pretende adentrarse en la cultura viviente de ese derecho constitucional vigente. Es decir, en el derecho constitucional comparado no se puede separar el derecho constitucional formalmente vinculante del derecho viviente. Es decir, y para eso, evidentemente, hay que conocer la cultura del país, hay que conocer las tradiciones del país, hay que conocer no solamente el texto normativo. Es decir, aquí se hace una diferenciación que lo vais a entender muy fácilmente entre lo que es un políglota y lo que es un lingüista. El políglota sabe hablar muchas lenguas, pero el lingüista no solamente entiende la lengua, sino que la comprende en esencia, entiende el significado de las palabras, entiende el significado de los contextos normativos, de los contextos lingüísticos en los que se desarrollan los parámetros de las normas constitucionales. Por tanto, el derecho constitucional comparado es aquel derecho que se vincula fundamentalmente al estudio viviente de ese conjunto de parámetros, de principios constitucionales que forman parte de la base del derecho constitucional. Es verdad que derecho constitucional comparado no es algo reciente, porque ya, por ejemplo, Aristóteles, en su libro Política, analizaba ya 153 ciudades-estados bárbaras y griegas, donde exponía con claridad cuáles eran los regímenes jurídicos, los regímenes de derechos que tenían esos pueblos y esas ciudades. También Montesquieu, cuando analiza su libro famoso conocido, El espíritu de las leyes, no solamente se encarga de analizar el derecho de los pueblos, el derecho extranjero, sino que trata de adentrarse en por qué se formula esa cultura jurídica popular dentro de esos estados. Montesquieu intenta profundizar en qué tan importante es la norma como lo que hay detrás de la norma, la cultura jurídica de la norma, que le hace visionar y entender y comprender por qué los sistemas jurídicos se forman de una manera o se forman de otra, por qué se forman como repúblicas o se forman como monarquías, por qué se constituyen de una manera o por qué se constituyen de otras. Por eso, estos autores, de alguna manera, pues lo que van a hacer es ejercer de precursores. Todavía no se puede hablar de disciplina, no se puede hablar de ciencia jurídica. Quizás el sitio, el punto de referencia y el punto de inicio de la configuración del derecho constitucional comparado sea el Congreso de París en el año 1900. En el año 1900 el Congreso de París empieza a discutir, los juristas, los publicistas empiezan a discutir si estamos en presencia de un método jurídico que se suele utilizar en política legislativa, que se suele utilizar en el ámbito jurisprudencial, o si, en cambio, estamos en presencia de una nueva ciencia jurídica. Y aquí, bueno, pues la doctrina francesa se divide. Hay unos que consideran, guiados por el profesor Lambert, que considera que sí, que esto es un objeto científico, que el derecho constitucional es una disciplina jurídica y que además debe ser objeto de enseñanza en las facultades. Y hay otro sector que considera que no, que esto no es nada más que una simple metodología para mejorar la política legislativa, para mejorar las políticas de reforma de un país y para conocer, de alguna manera, cuáles son los elementos que pueden formar en la circulación de esos sistemas jurídicos internos y que han funcionado en otros contextos, normativos. Sin embargo, el derecho constitucional comparado tiene, evidentemente, una base científica que no solamente lo constituye el derecho extranjero, no solamente lo constituye las constituciones extranjeras,
que evidentemente, como hemos dicho antes, sí que es verdad que forma parte del objeto científico. Si la disciplina del derecho constitucional comparado intenta ir más allá buscando los presupuestos, las bases culturales, las bases sociológicas, las bases lingüísticas en lo que se inspira ese derecho. Por eso no podemos entender, por ejemplo, las monarquías europeas sin entender esa tradición monárquica. A mí me cuesta mucho a veces explicar, por ejemplo, en América Latina, decir en qué se basan ahora las monarquías parlamentarias europeas, que son monarquías que son fundamentalmente representativas, pero que sobre la base de la tradición, de las costumbres, todavía permanecen. En mi país todavía permanecen, pero no ejercen ningún tipo de poder, no representan ningún tipo de poder, pero siguen existiendo como un modelo simbólico, como una institución simbólica, como una institución representativa. Son tradiciones que se mantiene, pues igual que la vuestra es una tradición republicana, presidencialista, que además es inmodificable, porque es el núcleo intangible básico que hace que aquellas estructuras básicas, aquellos principios básicos, aquellos núcleos esenciales, además sean intangibles cara a un proceso de reforma constitucional. Pues bien, el derecho constitucional comparado implica necesariamente el estudio de todas esas ciencias auxiliares, que nos van a hacer comprender mejor esa cultura constitucional comparada. Y para eso no podemos separar, para nada, no podemos separar el derecho constitucional de la lingüística, por ejemplo, del lenguaje, del buen uso del lenguaje, porque en la recepción de los modelos, es muy importante el buen uso del lenguaje. Y a veces las traducciones simples son insuficientes. Por ejemplo, si pretendiéramos traducir el Judicial Review, ¿qué significa eso al nivel de la traducción en inglés? Revisión judicial. ¿Y esto qué es? ¿Revisión de qué? ¿De jueces? No, es que tú no puedes, evidentemente, traducir simplemente las palabras para entender el significado real de lo que es el Judicial Review. El Judicial Review es el control de constitucionalidad, pero claro, las palabras, como las traducimos, no tienen nada que ver con los contextos normativos, lingüísticos, en los cuales se desarrolla en ese país, en esa cultura jurídica, en ese contexto normativo. La lingüística es fundamental. Fíjense que en algunos países, como Alemania, en Heidelberg, o en París, o en Bolonia, donde he tenido la oportunidad de ejercer mi docencia durante un tiempo, el lenguaggio del diritto. El lenguaggio del diritto forma parte de la enseñanza del derecho. Es tan importante saber derecho como saber el lenguaje del derecho, entender bien el lenguaje del derecho. Y ustedes, que son juristas, saben perfectamente que una coma, una conjunción o una preposición puede cambiar todo un contexto normativo. Es muy importante la asociación para el constitucionalista comparado, tener un buen saber, un buen conocimiento de la lengua. O sea, no solamente hay que entender, no solamente hay que saber esa lengua, sino que hay que entender la cultura jurídica que lleva detrás esa lengua. Fíjense que en este libro, además porque me encargo yo de hacerlo, la parte italiana yo he sido el que me he encargado de traducirla. La parte italiana, que para mí ha sido más difícil traducir a mis colegas italianos, a Rinella, Reposo, Lucio Pegoraro, porque además son personas que yo conozco mucho, pero es dificilísimo, no se pueden imaginar lo difícil que es entender los contextos jurídicos de otro país. Enormemente complicado, a pesar de que sean sistemas jurídicos que sean análogos, que sean muy próximos en cuanto al modelo normativo constitucional. Yo, cuando me tuve que emprender esta tarea, no es la primera vez que hago traducciones, he hecho muchas traducciones, pero traducir a Lucio Pegoraro es muy complejo, porque además de traducirle, yo me he tenido que juntar con dos lingüistas, filólogos españoles e italianos, para llevar una correcta traducción del texto normativo que tenía en la mano. Sin eso era imposible. Era imposible traducir. Acuérdense que después de la palabra de traducir está la palabra que viene del origen del latín traditore, de traición. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque el que traduce muchas veces puede traicionar la voluntad del autor. Pues esta colaboración que se hace dentro de la obra, fundamental, porque Lucio Pegoraro explica muy bien
bueno, así en grosso modo, más desarrollado, por supuesto, lo que es la metodología del derecho comparado. Explica perfectamente, no estamos de un libro a uso, de un libro donde se pretende exponer una nueva disciplina jurídica científica, sino que se pretende, de alguna manera, conectar esos espacios públicos, compartidos entre los distintos contextos normativos. Lucho Pegoraro es una persona, además, muy difícil de leer ya en italiano, muy complicada de leer en italiano. Imagínense luego en el ámbito de los contextos de la traducción de las lenguas. Hablo también de la necesaria conexión que hay entre el derecho constitucional comparado y la historia. Es que la historia del derecho es la historia también del derecho constitucional comparado. No podemos analizar ninguna institución, ningún órgano, ningún principio, ninguna base jurídica del ordenamiento constitucional si no tenemos en cuenta cuál es la tradición. No es lo mismo analizar los sistemas del civil law, las familias jurídicas del civil law, con las familias del common law. Es que no tiene nada que ver. La tradición es distinta. En la tradición del civil law se hace la diferenciación entre el derecho público y el derecho privado. En el common law no, en cambio es derecho común todo. Entender los contextos del Poder Judicial son muy distintos, son muy diferentes. Entender toda esa realidad sin entender la historia es imposible de analizar correctamente los contextos comparados del derecho constitucional comparado. Especialmente relevante también es el análisis de la sociología, la sociología, el contexto en el que se desarrolla la aplicación de la norma. Acuérdense una frase de un maestro alemán, Konrad Hesse, que la constitución normativa es sobre todo conexión entre norma y realidad. Todo lo que no sea conexión entre norma y realidad deja de tener legitimidad, legalidad y legitimidad. La Constitución, que es el marco en el que se establecen los principios básicos, va asociado a estos dos elementos, la legalidad y la legitimidad. Y la legitimidad es un factor de aceptación social. Es decir, podemos tener la mejor Constitución del mundo, la República Dominicana tiene una Constitución maravillosa desde el punto de vista formal, pero tiene que ser una Constitución que se tiene que legitimar día a día. Y la legitimación no es más que la aceptación social, la aceptación compartida de ese contexto jurídico normativo. En la medida en que esto no sea vinculado, realidad social y norma, constitución, norma, habremos dejado de que la norma sea legítima y, por tanto, la norma dejará de aplicarse, porque no será aceptada, no será compartida. Por eso la sociología nos brinda esa necesaria conexión entre el derecho y la realidad. Tampoco nos podemos separar de la economía. Una nueva ciencia que está muy asociada, por ejemplo, a vuestro modelo de Estado que habéis aprobado en la República Dominicana. Yo cuando hablo de la Constitución de la República Dominicana, por cierto, en este libro se cita mucho a la República Dominicana, porque es un contexto comparado de referencia y de interés. A la dogmática le interesa lo que habéis hecho aquí, lo que se ha hecho aquí. Y aquí se han producido dos cosas, a mi juicio, que le ha resultado muy atractiva a la dogmática comparatista, fundamentalmente. En primer lugar, el principio de juridicidad y de control de los actos públicos, el sometimiento pleno al principio de legalidad en su versión positiva. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir una cosa tan simple, donde en estos momentos con la Constitución Dominicana no hay áreas inmunes al ejercicio del poder. Todo ejercicio de poder, todo acto público, todo acto administrativo, todo acto jurídico está sometido a la idea de control, porque en el constitucionalismo es importante vincular la idea de la norma a la idea del control y a la idea de la garantía. Son conceptos indistinguibles, inseparables. Y no puedo hablar de constitución normativa sin hablar de control, sin hablar de garantías. Esto en la República Dominicana se ha rematerializado, se ha constitucionalizado, de tal manera que la posición de primacía de este principio es básico para entender el Estado constitucional de derecho. Y es verdad que hay muchas carencias, muchas disfunciones, porque para que haya un Estado constitucional tiene que haber previamente un Estado de Derecho, y para que haya un Estado de Derecho tiene que reconocerse un principio de legalidad en su versión positiva, como surge ya en el siglo de la doctrina
del derecho público alemán en el siglo XIX. Y para eso tiene que haber, por ejemplo, que eso es una cosa que yo hablo mucho a mis alumnos de Derecho Administrativo, tiene que haber una jurisdicción contenciosa administrativa ordinaria, como tenéis aquí la penal, como tenéis aquí la civil, que se pueda ejercer de manera ordinaria, con una jurisdicción especializada y que lleve ese control ordinario. El control extraordinario ya lo hacen los tribunales constitucionales, ya lo hace el Tribunal Constitucional, pero fijaros que eso ha implicado, por ejemplo, en el debate del modelo de jurisdicción constitucional de la República Dominicana, a que el objeto de control, por ejemplo, del Tribunal Constitucional de la República Dominicana sea tan vasto, tan amplio, donde el objeto de control no solamente es la ley. Ustedes analizan las jurisdicciones constitucionales del mundo, en este libro las analizamos, de todo el mundo, de todo el mundo. Y ustedes verán que el modelo del objeto de control, del control de constitucional que lleva a cabo el Tribunal Constitucional Dominicano, no solamente está para controlar la ley o las normas con valor de ley o las normas con fuerza de ley, también los actos administrativos, también las disposiciones generales, también los reglamentos, las normas infralegales, puede ser objeto de control de constitucionalidad. Sí, ya sabemos que con los criterios, ¿no?, de interés, de trascendencia, que ahora ha limitado la doctrina del Tribunal Constitucional para decir, bueno, si esto es así, hemos acabado con el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional no puede controlar cualquier tipo de acto, norma, de carácter administrativo. Es muy importante entender todos esos contextos normativos y para eso es muy importante la idea de asociar estas ciencias auxiliares. Hablaba también de la economía, que en ese modelo de Estado social, ¿cómo voy a separar yo el Estado social sin entender el modelo económico del país? Sin entender bien las leyes tributarias del país. Es decir, hablaba de constitución normativa entre realidad y norma, como tampoco puedo separar la constitución normativa de la constitución económica. En el mundo de la globalización esto ya es inseparable, porque son los únicos mecanismos para someter a control político el poder económico. Y para eso es fundamental construir principios desde el derecho constitucional, y no solamente del derecho constitucional, sino del derecho constitucional que está en el ámbito supraestatal, porque los movimientos de la globalización económica no pueden estar sujetos solamente a los instrumentos nacionales, sino que tienen que estar protegidos también en los organismos y las instituciones de carácter supraestatal. Por eso es muy importante la economía. Para establecer un régimen de Estado social en República Dominicana tienen que cambiar muchas cosas, desde el punto de vista económico. Yo no puedo hablar de Estado social, yo no puedo hablar de derechos sociales, por ejemplo, que tenéis aquí como derechos fundamentales. A mí me parece estupendo. Formalmente me parece estupendo que los derechos sociales sean fundamentales, pero luego esto no tiene una realidad, no tiene una traducción práctica. ¿Y por qué? Porque yo no puedo financiar todo ese Estado social. Para financiar ese Estado social necesito construir un Estado fiscal. Necesito, evidentemente, ejercer una presión fiscal distinta a la que tiene República Dominicana. Es imposible distribuir el gasto público si yo realmente no ingreso. Si mi presión fiscal, por ejemplo, en la República Dominicana no llega ni al 13% del Producto Interior Bruto, muy alejado de los parámetros de presión fiscal que hay en los países donde tienen reconocido el Estado social con más de un 35%, es difícil que si no existe esa presión fiscal, si no existen unas leyes tributarias que sean equitativas y sean progresivas, es muy difícil construir un Estado social. Yo puedo tener reconocidos esos derechos, pero son de difícil realización. Y fíjense, en Europa ha pasado todo lo contrario, porque el Estado social surge en Europa, se afirma en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y los derechos sociales en Europa no son derechos fundamentales. Algunos sí. Por ejemplo, en España el derecho a la educación es un derecho fundamental, pero el resto de los derechos sociales no son fundamentales, son constitucionales. Esto es un parámetro de comparación que lo hacíamos también, lo explicábamos muy bien en el libro, cómo los derechos sociales se encuentran mejor reflejados como derechos constitucionales que como derechos fundamentales. Hay una diferencia muy importante. El hecho de que una Constitución reconozca como bienes jurídicos protegibles en su máximo nivel los derechos fundamentales, los derechos sociales como derechos fundamentales, existe una diferenciación cualitativa y cuantitativa a si esos derechos sociales son derechos constitucionales, que es otra cosa. Sí, están en la Constitución, pero estos derechos más dependen del legislador, dependen de la configuración legal que de un reconocimiento directo de la propia Constitución.
Tampoco nos podemos olvidar de la antropología y de la geografía. Evidentemente, los derechos culturales impactan en el modelo geográfico en el que se ubica un país. Dependiendo de esa estructura orográfica, geográfica, no es lo mismo el reconocimiento de determinados derechos donde básicos como el agua, la cultura del agua, donde en muchos países, por ejemplo Bolivia, la Constitución boliviana es un derecho fundamental, el derecho al agua, el derecho al uso del agua, pero es que, claro, es tan fundamental porque es un derecho escaso, que nadie puede gestionar privadamente el agua, porque además de ser un derecho fundamental, escaso, es de tutela general, es de interés público y, por tanto, la distribución y la gestión de los derechos hídricos se tiene que hacer a través de la tutela pública. Pasa igual que en Israel no tienen agua potable. Es más caro, si vais a Israel, el agua que el petróleo. ¿Por qué? Porque influye, claro, la estructura geográfica también influye en la estructura de definición de esas estructuras constitucionales. Voy a decirles también algunas cuestiones que están relacionadas con la función práctica. Es decir, el derecho, yo siempre lo digo, el derecho constitucional es una ciencia social. Es una ciencia social para resolver los problemas de la gente. Si el derecho al final no es una ciencia útil para resolver los problemas de la gente, pues al final poco me importa, ¿no? Estas construcciones teóricas, estas construcciones dogmáticas, estas grandes construcciones de los teóricos, que a veces nos encerramos para hacer estas construcciones científicas, pero luego, si no resuelven problemas a la gente y no son útiles, no nos sirve de nada. Y el derecho constitucional, desde mi concepción y desde mi posición, es aquel instrumento para resolver los problemas más complejos que tiene una sociedad. Los problemas más complejos. Los problemas más complejos relacionados con el ejercicio de los derechos y libertades. Ahora, por ejemplo, en España se está abriendo un debate, como en toda Europa, el tema de la eutanasia, de la regulación de la eutanasia, de cómo establecer sobre la base de los principios constitucionales, sobre las bases de la textura abierta, cómo encontrar definitivamente principios que despenalicen el suicidio asistido del Código Penal. Y los juristas, los constitucionalistas, estamos intentando poner las bases donde sobre la base de los principios, de esa textura que tiene el derecho constitucional, magnífica textura, que es abierta pero no ilimitada, como diría Prieto Sanchís, es decir, no todo es tan abierto que se permite cualquier interpretación. Es posible defender el derecho de la eutanasia como un derecho que forma parte de la vida, porque si el derecho a vivir es un derecho que se desarrolla sobre la base de la dignidad, el derecho a morir forma parte también de la vida y forma parte de la dignidad el ejercicio del derecho a morir dignamente, como el derecho a vivir dignamente, como parte del derecho a la vida. Suceden también muchos elementos relacionados también sobre la base de los problemas relacionados con el aborto, por ejemplo, con la regulación de los matrimonios homosexuales o con la elección por parte de la mujer del derecho de la maternidad. Ahora mismo todos estos contextos, el derecho constitucional nos sirve para intentar resolver esos conflictos desde el punto de vista de la teoría de la argumentación, de la teoría de la interpretación, de la teoría normativa de los derechos fundamentales, la resolución de esos conflictos más complejos. Me gustaría simplemente abonar que el derecho constitucional comparado como un derecho fundamentalmente práctico, no solamente científico, sino también práctico. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional comparado, primero, nos ayuda a comprender mejor nuestro derecho constitucional, nos ayuda a interpretar mejor nuestros principios y nuestras bases, sobre todo en materia de teoría general de los derechos fundamentales. Cumple una función de interpretar, desarrollar, aunque no lo haga el legislador, aunque no lo hagan los operadores jurídicos del sistema, ejerce una función auxiliar de interpretación de las categorías jurídicas normativas. Por ejemplo, en la República Dominicana es muy importante la recepción de la interpretación de este derecho constitucional comparado, que además forma parte de lo que los ingleses lo utilizan mucho a través de las técnicas de interpretación llamadas el soft law. Soft law es una
interpretación constitucional relacionada sobre todo sobre el derecho comparado. El derecho constitucional británico, ustedes saben que no es un derecho formalizado, que no es un derecho escrito, pero es un derecho basado fundamentalmente en esos precedentes, en esos usos, en esas costumbres que el juez reconoce en su propia sentencia. Pero la base de la interpretación que utilizan muchas veces los jueces en materia constitucional es el derecho comparado. Es la impregnación de esos valores normativos que están presentes en distintas constituciones del marco del common law, y que les permite, de alguna manera, resolver conflictos complejos sobre la base de esa interpretación de esos principios que se han desarrollado en otros sistemas jurídicos. El soft law es derecho blando, claro, no es derecho vinculante. Pero fíjense ustedes qué curioso. La Constitución de Sudáfrica, en el artículo 36 de la Constitución, ha fijado como un principio de interpretación el derecho comparado. Es la primera Constitución en el mundo donde no solamente el derecho internacional, es un derecho de interpretación vigente, vinculante. No. Hemos encontrado un modelo normativo donde, en Sudáfrica, el derecho constitucional comparado es un derecho vinculante en los procesos de interpretación del juez, en los modelos de recepción y de interpretación. Es decir, que el juez tiene que tener presente no solamente el derecho internacional, que también forma parte del marco de la comparación y de la integración en el derecho interno, claro que sí, sino de los derechos constitucionales ajenos al suyo. Y lo dice y lo reconoce un principio constitucional. El derecho constitucional comparado es un instrumento, no se pueden imaginar, muy útil en materia de política legislativa. Si ustedes analizan las cámaras legislativas parlamentarias de medio mundo, raro es que no encuentren una oficina de derecho comparado. La mayoría de las cámaras parlamentarias, por lo menos las que yo conozco, y son algunas, y son muchas, y las que no conozco las hemos estudiado, todas ellas, cuando van a preparar un proyecto de ley o una proposición de ley, se impregnan y se empapan de todo lo que se ha dicho, lo que se ha regulado en el mundo sobre esa cuestión. Si vamos a regular una figura penal, si vamos a regular un derecho, si vamos a regular el desarrollo de un principio constitucional, pues vamos a analizar, ¿no? Las oficinas de política legislativa comparado son fundamentales. Están ya constituidos de manera formales, que además la dirigen buenos letrados, y que constituyen una herramienta utilísima para interpretar, desarrollar, y es verdad que muchas veces esos sistemas, pues claro, no se recepcionan, porque la cultura del país no lo permite, porque la cultura, porque las relaciones fácticas, porque la tradición religiosa muchas veces impide que haya un desarrollo laico, ¿no?, de esos principios constitucionales que puedan recepcionarse en nuestros modelos internos constitucionales. ¿Qué les voy a decir de la función auxiliar que tiene para el juez el derecho constitucional comparado? Las Cortes Constitucionales, aquí tenemos a dos magistrados, están impregnados de la circulación en materia interpretativa de lo que dicen las altas cortes en materia constitucional en todo el mundo. Es muy habitual ver en sus sentencias cómo ellos integran dentro de sus procesos de interpretación lo que han dicho las Cortes Constitucionales de otros países. Y está muy bien, es un mecanismo de fundamentación, de interpretación, donde nos permite visionar que la globalización del derecho se está haciendo por medio de la interpretación jurídica. Es decir, la globalización no se está haciendo a través de los procesos de armonización y de unificación, en los contextos globales y supraestatales, no, se está haciendo también a nivel horizontal, no solamente a nivel vertical, sino a nivel horizontal mediante los mecanismos de interpretación comunes que están teniendo las altas cortes para interpretar los principios básicos de nuestro derecho constitucional, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema de la elección de la maternidad, el tema de los derechos y libertades de los ciudadanos, el tema de los derechos políticos, el tema de las garantías. Es decir, todo esto hace que los tribunales constitucionales estén contaminados, en el buen uso de la expresión, de los principios de interpretación de las Cortes constitucionales, y ejerce una función esencial. ¿Y de qué les voy a decir de la doctrina? La doctrina, que también es importante,
La doctrina es importante, quizás menos en nuestros contextos formalizados, en nuestros contextos jurídicos, que se rigen por un modelo más formal, pero, por ejemplo, la doctrina, lo que piensa la doctrina en el ijma, por ejemplo, del derecho musulmán es fundamental. Lo que piensan la comunidad de doctos sunitas a la hora de interpretar las leyes civiles, lo crean los doctos, lo crean unas señores que se llaman imanes, que interpretan, que crean el derecho y se imponen. Esos procesos de interpretación no están creados ni por leyes, ni siquiera por sentencias, está sobre la base de unos señores que interpretan el Corán de una determinada manera. Algunas veces nos puede gustar más, otras veces nos puede gustar menos, casi más nos gusta menos que más, y esos señores, sobre la base de una concepción teológica, teocrática que tienen del derecho del principio, pues llegan a principios a veces incomprensibles y aprensibles por nuestra propia cultura, pero interesantes de analizar. O como decía, por ejemplo, de la tradición china, del Fa Li, de la tradición. La cultura de la interpretación de las tradiciones, de las culturas y las tradiciones es fundamental en China. Los chinos se han encargado de analizarnos y estudiarnos perfectamente. Nosotros no nos hemos acercado ni a la suela de los zapatos ni de la cultura china, ni de la cultura jurídica china, ni, por supuesto, de su derecho constitucional. Que sí, lo que entendemos es que es una dictadura, es una constitución que no admite el pluralismo, que no admite la diversidad, pero nos olvidamos de su modelo de derecho, es un modelo de derechos colectivo, es un modelo de derechos basado en la tradición, en las costumbres. En África, el Ubuntu crea los derechos colectivos de las comunidades. En América Latina, los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Es decir, la tradición liberal, individual de los derechos no es aceptada en más de 2/3 de la cultura jurídica del mundo. Y hay que intentar acercarnos porque, por ejemplo, las posiciones que se hacen de las comunidades jurídicas, de las comunidades indígenas, que se basan sobre todo en la protección de los derechos colectivos de estas comunidades, sirven, por ejemplo, para proteger otras colectividades y otras minorías, por ejemplo, como las comunidades lingüísticas, o como las comunidades étnicas, raciales, o como las comunidades religiosas. Es decir, el interés de la protección, de la tutela de los derechos colectivos es un mecanismo que en la cultura occidental, eurocéntrica, pues se ha ido rompiendo. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional hace poco ha interpretado el concepto de raza como un derecho fundamental colectivo, de tal manera que la ofensa a la raza judía, decir, por ejemplo, que los campos de concentración no han existido, constituye una ofensa a un derecho fundamental, al honor, pero al honor no de la persona física, sino al honor de la persona jurídica, que es, en este caso, la raza judía. De tal manera que cualquier persona que se sienta judío puede tener un interés legítimo para demandar a esa persona, a ese medio de comunicación, a ese libro que se ha publicado, y a su vez esta interpretación tiene contextos muy diferentes. Si tú lo dices en Alemania o lo dices en Estados Unidos, porque la base del principio es el mismo, es el derecho del honor. El derecho al honor, que repito, no solamente protege a un determinado individuo, un determinado interés subjetivo, sino colectivo. Si tú lo dices en Alemania, por ejemplo, te puedes ir a la cárcel. Tú no puedes cuestionar estas cuestiones, que además es una injuria hacia la comunidad judía. Si lo dices en España, sobre la misma base del principio, te pueden condenar por responsabilidad, por vulnerar un derecho civil, el derecho al honor, y te pueden condenar a una indemnización civil. No te vas a la cárcel, pero tienes que pagar una indemnización por los daños morales que has provocado por tú. Y si lo dices en Estados Unidos no pasa nada. Sobre la base de la concepción liberal, de la libertad de expresión, sobre la posición preferente que tiene la interpretación del derecho a la libertad de expresión, pues la posición de los límites se ejerce de una manera diferente y distinta. Bueno, esto es un poco lo que quería presentarles. El libro es un libro que ustedes no encontrarán derecho extranjero, sino lo que encontrarán es una estructura metodológica muy distinta. Está compuesto por 3 partes fundamentales, una parte metodológica, otra parte que afecta a los derechos y libertades fundamentales, esa estructura que se analiza en el marco comparado, pero no se analizan países por países, sino lo que se hace es interrelacionar los sistemas jurídicos para entenderlos mejor. Se clasifican, se individualizan, se analizan sus diferencias. Por ejemplo, la parte de los órganos del Estado.
la parte institucional, lo que llamamos la parte orgánica, se analiza muy bien la forma de gobierno, la forma de Estado, el poder judicial, los tribunales constitucionales, se analizan todo lo que es la parte orgánica, pero no por el análisis del acercamiento que se hace a los ordenamientos jurídicos extranjeros, sino desde el punto de vista del análisis de la institución, del órgano. Y ahí es donde se establecen esas diferencias, esas clasificaciones para establecer que una forma de gobierno es parlamentaria, otra forma de gobierno es presidencialista, otra republicana, otra semipresidencialista, otra neoparlamentaria, o cuando se analizan las formas de Estado, pues se analizan todo tipo de formas de Estado. Y la última parte del libro pues analiza con bastante profundidad los temas que afectan a las garantías constitucionales, la protección de la reforma constitucional, quien quiere encontrar base, ¿no?, para entender bien la reforma constitucional y cómo se desarrolla la reforma constitucional aquí en China, en Perú o en Canadá. Puede encontrar perfectamente toda la información sobre cuáles son los tipos de reforma constitucional, cuáles son los ámbitos de reforma constitucional y algo que también nos preocupa a los constitucionalistas comparatistas, cuáles son las cláusulas de intangibilidad. La Constitución puede modificarse totalmente, tiene límites, hay que establecer límites, cuál es la protección de esos límites, cuál es el ejercicio que se debe hacer desde los procesos de reforma constitucional, en manos de quién está la construcción de un modelo constitucional, en manos de quién, de una asamblea constituyente, de un poder constituido o de un poder constituyente originario, democrático, que es el pueblo. Todas esas cuestiones las pueden analizar perfectamente ahí. O el análisis que se hace de la justicia constitucional, de la justicia, de los modelos de justicia constitucional, el concentrado en Europa, el difuso que se ha llevado en América, el híbrido, el que habéis llevado aquí, que es el modelo completo. A mí me parece estupendo el modelo completo de control de constitucionalidad que habéis llevado en la República Dominicana, porque es lo mejor de la tradición y lo mejor de la vanguardia del siglo XX, que es el control concentrado. Es decir, es un modelo complementario, no excluyente. Es decir, aquí los jueces tienen mucho poder, más que en Alemania o más que en España, porque son jueces de control de constitucionalidad. Pueden anular normas, tienen el poder de anular normas. En España, por ejemplo, nosotros no podemos anular una norma. Tenemos que, en todo caso, suspender el procedimiento, plantear al Tribunal Constitucional que nos diga si eso es inconstitucional o no, sobre la base de la duda que yo puedo entender que esa norma es inconstitucional, pero quien lo resuelve al final es el Tribunal Constitucional. Aquí no. Aquí todos los jueces son parte del control de constitucionalidad. Se ha desarrollado un modelo híbrido que, por cierto, estos modelos de recepción no lo entiendan ustedes como modelos de importación. No, es que los modelos de importación también son modelos de exportación. A mí me gustaría, por ejemplo, en mi país, ver el modelo de construcción institucional de la institución que tienen aquí del defensor público, que no existe, para garantizar el equilibrio, ¿no?, de las defensas en cualquier procedimiento judicial. La institución de la Defensoría Pública es una institución que no existe en Europa. Para mí es de mucha atención, de mucha curiosidad, cómo esa institución pública se desarrolla también para buscar el equilibrio, ¿no?, el equilibrio en los procesos de garantías y en los procesos de defensa. En España y en Europa en general, este modelo de defensa está privatizado. El Estado paga una cantidad y nadie quiere llevar a cabo ningún caso de estos porque está bien mal pagado y porque no está institucionalizado. Yo coincido mucho con Ferrajoli que este es un modelo para tener muy en cuenta, por ejemplo, nuestros modelos, que son bastante incompletos. ¿Qué le voy a decir? Es un modelo de derechos fundamentales sociales. Para nosotros es un marco de atención. Es un marco de atención, porque en general en Europa muchos derechos sociales constitucionales se han configurado desde el punto de vista legislativo como derechos fundamentales. Por ejemplo, en Alemania o en España el derecho a la salud. Aquí lo tenéis como un derecho fundamental, pero el derecho a la salud se ha configurado como un derecho fundamental en España sobre la base de la configuración que ha hecho el propio legislador. El propio legislador ha considerado que eso, además de ser constitucional, tiene las mismas garantías, tiene el mismo rango de protección jurídico que cualquier otro derecho, porque sin salud no hay vida. Y, por tanto, todos los derechos fundamentales tienen una conexión intersistemática. Tienen una conexión sistemática. Entonces, yo no puedo separar el derecho a la salud, que este es el problema que han tenido los americanos cuando han tenido que configurar un derecho público a la salud sobre la base de un seguro público, donde la operación no les ha salido bien, porque, claro, el derecho a la propiedad, que sabe mucho yo te encubrí, el derecho a la propiedad privada es un derecho que está reconocido en la Constitución norteamericana, pero el derecho a la salud no.
Entonces, claro, si llegamos al juez Scala y le decimos, oye, pero usted tiene que interpretar esto de una manera sistemática, es que el derecho a la salud está conectado inherentemente como vasos comunicantes con los derechos de la personalidad, de la dignidad y sobre todo de la vida. No, pero el señor Scala dice, no, es que estos son compartimentos estancos, que no es posible, ¿no? Hay que hacer una interpretación pura del derecho, ¿no? O cuando llevan, por ejemplo, la interpretación de los norteamericanos del derecho a usar armas. Imagínense, un derecho que surge en el ámbito de un conflicto civil, de una guerra civil, ahora no puede ser interpretado de la misma manera. No puede ser interpretado porque una de las cuestiones, por ejemplo, que se analiza en la justicia constitucional comparado es el carácter dinámico, el carácter evolutivo que tienen las distintas categorías conceptuales de los derechos y libertades fundamentales. No se puede interpretar el derecho del honor y el derecho a la libertad de expresión hace 30, 40 años a cómo lo debemos de interpretar en la actualidad. Ha evolucionado, ha cambiado. El contexto normativo es distinto, la cultura jurídica es distinta y los mecanismos de interpretación son distintos. Me voy a quedar aquí porque yo voy a abrir ahora un poquito el diálogo con el magistrado Ayuso. Agradeceros enormemente vuestra presencia. Yo sé que es un día complicado para todos y deciros que, bueno, en compensación de esto, pues yo a la sede de Funglode haré llegar digitalmente el libro para que todos aquellos con vuestros correos electrónicos os la pueda hacer llegar de manera gratuita para que podáis disponer de esta magnífica obra que entiendo yo que es una disciplina jurídica que por primera vez, sí, en nuestra lengua española, intenta recuperar esa tradición de Manuel García Pelayo, ya abandonada hace ya muchos años, y que con la ayuda de aquellos que se han dedicado durante muchos años al derecho constitucional comparado, fíjense que el derecho constitucional comparado, digo constitucional comparado, porque también hay otras disciplinas jurídicas que es el derecho constitucional, el derecho comparado privado. El derecho privado comparado es otra asignatura, otra disciplina, que se explica mucho en las facultades, pero el derecho constitucional comparado, fíjense, en Italia es una disciplina jurídica de mucha importancia, porque existen los catedráticos de derecho constitucional comparado, igual que los de derecho constitucional, los de penal y civil, existe la formación específica en esta disciplina, igual que existe el derecho procesal, el derecho civil, pues existe el derecho constitucional comparado, porque en un mundo globalizado no podemos entender nuestro sistema jurídico si no entendemos la realidad en la que se inserta nuestro modelo constitucional. Muchas gracias. Sí. Vamos ahora a pasar, señores, la palabra al magistrado José Alejandro Ayuso para que haga un comentario de la obra y luego vamos a abrir, luego del diálogo, preguntas al público para que puedan tener una interacción con el profesor Mazó Garrote y con el magistrado Ayuso. Muy buenas noches. Muy honrado de la invitación que me hiciera mi profesor de Derecho Constitucional, Marcos Mazó Garrote, y por supuesto, coordinador o director de esta obra. Honrado también de estar aquí al lado del magistrado Yotin Curi, y también de estar aquí en esta institución que realiza una gran labor de difusión, digamos que científica. Bueno, la invitación era básicamente a tener un intercambio pues con el profesor Mazó Garrote sobre su obra. Soy de los privilegiados que tengo un ejemplar, no hace mucho, o sea que todavía estoy avanzando en la lectura del mismo, pero por lo menos la introducción metodológica, pues ya hice la tarea para poder hacerle pues unas preguntas al profesor Mazó Garrote. Real y efectivamente, cuando yo estudié en Francia hace muchísimo tiempo, finales de los 80, recuerdo en la maestría de Derecho Internacional, había un derecho comparado. Una materia era el derecho comparado, que era básicamente describir los distintos sistemas jurídicos, que si el romano germánico, que si el common law, etcétera, pero evidentemente no había
pues una metodología, no era una ciencia, sino más bien un método. Pero antes de entrar en el detalle del libro, yo quisiera, años después, en Albacete, estudiando Derecho Constitucional, decía precisamente el profesor Masó Garrote que en España ellos no eran ejemplo de nada. A mí eso me sorprendió mucho, me impresionó, porque yo decía, bueno, si estamos aquí en España escuchando grandes juristas, constitucionalistas, magistrados del Tribunal Constitucional, bueno, debe ser por algo. Luego, viendo esa profunda reforma constitucional que se hizo en el 2010, la pregunta es, ¿tenemos una influencia cierta, palpable, del constitucionalismo español en el constitucionalismo dominicano, pasando por esa reforma del 2010? Sí. No solamente de la Constitución española, es que cuando se aprueba la Constitución en el año 1978, la Constitución española es un instrumento normativo nada original, es un modelo de recepción de la doctrina alemana, fundamentalmente, de la doctrina italiana, de la doctrina francesa. Entonces, el modelo del constitucionalismo dominicano se inspira puntualmente, parcialmente, sobre la base de las tradiciones constitucionales europeas, porque una de las decisiones fundamentales que hace la Constitución dominicana es cambiar la arquitectura del Estado, es cambiar la forma de Estado, sobre todo el Estado social. Habéis cambiado de un modelo de Estado de Derecho a un Estado social, democrático, constitucional de derecho, y eso surge en Alemania. Surge la Ley Fundamental de Bonn, la primera constitución del mundo que reconoce el modelo de Estado social, es después de la Segunda Guerra Mundial, la constitución de Alemania, luego la italiana, y luego la portuguesa, luego la española. Entonces ese es un modelo que no solamente se recepciona, sino que se recepciona de una cultura jurídica donde es necesario apostar por un modelo de corrección de las desigualdades. Entonces, la República Dominicana busca esa idea, ese ideal fundamental para la corrección de las desigualdades. Tiene que haber un Estado social, es decir, que apueste por proteger a los grupos más vulnerables. En definitiva, una constitución normativa es un instrumento, el instrumento más útil para proteger a esos grupos más vulnerables y corregir esas desigualdades abismales que se ven, por ejemplo, en los países de América Latina. Pero América Latina recupera elementos propios, o sea, no solamente recepciona modelos, no del español, sino en general del europeo, por ejemplo, en esa estructura, en esa forma de Estado, sino que también incorpora un modelo de justicia propio, un modelo de justicia propio, lo que se ha denominado el neoconstitucionalismo, que es una corriente especialmente que surge con la reforma de la Constitución en Brasil, en México, luego en Ecuador, en Bolivia, y que recepciona ese modelo de neoconstitucionalismo. No es que sea un constitucionalismo nuevo, es que se han refundado algunos de los principios que estaban formalmente reconocidos en ese constitucionalismo y se han refundado en un constitucionalismo social y democrático. Estos son los dos principios que gira el neoconstitucionalismo, que es propio. No solamente hay un modelo de recepción, el principio de democratización. Es decir, habéis introducido ahora sí un modelo de democracia constitucional real, donde el poder constituyente se sabe que ahora no está en un poder constituido, está en un poder constituyente. De tal manera que antes, cuando se producía una reforma constitucional, cuando se daba una reforma constitucional, se delegaba una asamblea constituyente y era muy raro, muy excepcional que se consultara al pueblo cuando afectaba la estructura esencial del Estado. Esto ha cambiado. Realmente los procesos de reforma constitucional ahora, cuando afecta a la estructura básica del Estado, afecta a los derechos y libertades fundamentales, tienen que contar con la opinión de la gente, porque el poder constituyente, que es quien crea la Constitución, se identifica con el pueblo, se identifica con la ciudadanía. Y fíjate, José Alejandro, que en Europa hemos ido más allá. En Europa, con esos procesos de integración supraestatal, hemos intentado crear una Constitución europea. Pero claro,
lo hicimos mal, porque lo hicimos de arriba a abajo. Ese proyecto de Constitución Europea que se intentó llevar a cabo en el año 2001 fracasó. Fracasó porque realmente no se contó con quien detentaba la legitimidad democrática del poder constituyente del pueblo. Entonces, vosotros habéis llevado a cabo una refundación, una rematerialización de todos los contenidos, habéis llevado una clasificación como ninguna constitución en América Latina se ha producido. Es decir, hay elementos propios, hay elementos originales y hay elementos de recepción, claro, del modelo normativo, no solamente el español, sino también del europeo. El modelo concentrado kelseniano, evidentemente, es un modelo que surge en Europa, no es propio de España. Si hay algún elemento de originalidad, por ejemplo, en nuestra Constitución, es el modelo descentralizado, el modelo del Estado autonómico, que vosotros aquí ese modelo de estructura territorial no lo tenéis, pero para nosotros es fundamental, porque somos un país muy grande, muy plural, muy diverso, con distintas nacionalidades, con distintas regiones, pero sí que es verdad que, de alguna manera, esa impronta, lo que sí se ha producido, José, es la recepción de los modelos interpretativos, que Yotin Curi lo podrá afirmar más, porque los procesos de redacción de las sentencias y de la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano se observa la impregnación, la recepción de la doctrina española, de la doctrina constitucional española. Y ahí sí que se nota una impronta importante en la interpretación de algunos contenidos, de algunos contenidos esenciales de estos derechos y libertades fundamentales que tenéis reconocido en la Constitución. Así es. Sí, como lo fue en el 78, la Constitución española, la nuestra del 2010 es en el plano social, institucional, aspiracional. Yo creo que solamente el tiempo, bueno, y toda la labor de interpretación, etcétera, es lo que va a llevar a que ese proyecto que anuncia la Constitución pues sea una realidad. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia del libro. Veíamos que el método comparativo se ha usado desde los tiempos que existe el derecho. Ahora bien, se afirma en el libro que ese método es susceptible de convertirse en una ciencia. Entonces, una ciencia autónoma. Entonces, yo te preguntaría, ¿cuáles son los elementos epistemológicos que convierten a este derecho constitucional comparado en una verdadera ciencia jurídica? Bueno, esta es la pregunta, el quid de la cuestión, ¿no? Del libro. Hay que leerse el libro. Entonces, fíjate que los constitucionalistas comparatistas, están los constitucionalistas, pero no todo constitucionalista es constitucionalista comparatista. Nos ponemos de acuerdo. De hecho, este es un libro que os reconozco que ha sido tal el nivel de conflictividad dogmática que ha habido, ¿no?, entre distintas corrientes, que casi no se publica. Llevamos 9 años trabajando en él, pero si nos retomamos al año 2000, que salió una primera edición incompleta, el año 2000, después de yo regresar de Bolonia, le dije a Lucho, le pregunté, digo, mira, esto para nosotros es fundamental, porque yo la metodología del derecho comparado siempre lo utilizamos en nuestros trabajos de investigación, en la academia, la metodología, el uso, ¿no?, del derecho comparado para interpretar bien las categorías, los conceptos, la dogmática, las instituciones. Hacemos una primera obra que tiene mucho éxito, pero es una obra incompleta, hecho además con juristas que no son comparatistas. La virtud que tiene este libro es que todos los constitucionalistas aquí somos comparatistas. Somos constitucionalistas y somos constitucionalistas comparatistas. Surge el debate. Es decir, y surge el debate ya en 1900 en el Congreso de París. ¿Qué es la base? ¿Cuál es la base de esta ciencia? Ahí, bueno, nos hemos tirado casi un siglo para debatir cuáles son los contenidos que conforman la ciencia jurídica del derecho constitucional comparado. Bueno, y hay una base de acuerdo, hay una base de acuerdo, y la base de acuerdo lo encontramos en lo que comparten nuestras constituciones, pero nuestras constituciones no solamente como lo entendemos en nuestra cultura occidental, democrática, liberal, racional, normativa, no,
Y este es el gran valor agregado que vais a encontrar en el libro. Aquí no vais a encontrar esos solamente, que sí también vais a encontrar los modelos democráticos, constitucionales, liberales, democráticos, sino que vais a encontrar también la exposición de ese constitucionalismo que no se ha explicado, de ese constitucionalismo que constituye 2/3 partes del planeta. Que es el constitucionalismo que se desarrolla en Asia, el constitucionalismo que se desarrolla en África, el constitucionalismo que se desarrolla en Japón, el constitucionalismo que se desarrolla en todo el contexto latinoamericano. No es constitucionalismo solamente aquellos que recogen un modelo de garantías, de controles, no, ese responde a un modelo de constitucionalismo que en muchos países ni se ha aceptado ni se ha compartido. Ni se ha aceptado ni se ha compartido porque la cultura, la tradición es distinta. A los chinos, a los asiáticos no puedes imponerle un modelo, ¿no? Estructural de derechos y libertades fundamentales. Tienes que conjugarlo con las comunidades, con la tradición, con las colectividades. Si no, es imposible. Ese diálogo de culturas se hace desde una exposición desnudándonos los constitucionalistas y no pretendiendo imponer nuestros modelos normativos constitucionales a otras culturas jurídicas. A otras culturas jurídicas. Es decir, siempre hemos pretendido, por eso tienes razón, es que ni España ni Europa somos ejemplo de nada. La historia de Europa, la historia de España es la historia de un conflicto, de una guerra permanente. Nos hemos matado históricamente. El mayor genocidio se ha producido en Europa. Más de 6 millones de personas mueren sobre la base de la ley, sobre la base de las constituciones políticas. Las constituciones políticas, 6 millones de personas son exterminadas. Y no solamente los judíos, allí mueren comunistas, mueren personas discapacitadas, mueren personas que para la ley no forman parte del sujeto de protección de derechos. ¿Por qué? Ellos dicen que tiene derechos y quién no tiene derechos. Es decir, no, evidentemente no somos ejemplo de nada. Lo que pasa es que en Europa nos hemos matado tanto, nos hemos creado tantos conflictos que, fíjate, todavía los campos de concentración, después en Europa se han reproducido en la guerra de los Balcanes, por ejemplo, se han reproducido en Kosovo, en Albania, y ahora también estamos viviendo, con la anexión de Crimea de Rusia, el conflicto que está sucediendo en Ucrania. Los propios europeos no sabemos qué hacer, como no es miembro de la Unión Europea, pues realmente no hay forma de defender esas colectividades que se encuentran allí, que están sufriendo un exterminio. Es decir, lo que se pretende fundamentalmente es, sí, poner de manifiesto cuál es el ámbito objetivo que tiene que tener el derecho constitucional comparado. Y para eso nosotros exponemos, sin prejuzgar, exponemos esos modelos, recalcamos las diferencias y las analogías, y luego cada uno, sobre la base de su propia cultura, que saque sus propias conclusiones. Pero es necesario conocer esas constituciones, esos modelos normativos, esos modelos constitucionales que no se rigen por un modelo liberal, un modelo de garantías, que se rigen por otro sistema de controles sociales, colectivos, tradicionales, y que son tan respetables y que tenemos que respetar como nuestra propia cultura jurídica. De esto se trata. Y ahí, sobre esa base, nos podemos entender. Podemos entender que hay una base que hay que entender y explicar de cuáles son esas distintas familias jurídicas que hay en el mundo. Y aquí no podemos excluir la cultura islámica, las culturas teocráticas, las constituciones teocráticas, aunque no nos gusten, pero tenemos que exponer ese constitucionalismo, tenemos que explicar y dar a conocer ese constitucionalismo, porque solamente conociendo esas realidades vamos a comprender mejor sus sistemas jurídicos. Por tanto, no renunciamos solamente a exponer las familias clásicas del civil law, del common law, de influencia del common law. No, exponemos todo tipo de familias jurídicas. O cuando analizamos la forma de gobierno, por ejemplo, este es un capítulo que en 100 páginas escribo yo, me encargo de explicar la forma de gobierno chino. Muy pocas personas se han encargado de explicar las relaciones de gobierno que tiene China, o la forma del ejercicio de cómo se relaciona el gobierno con la ciudadanía en China, o cómo se ejerce el poder judicial en China. Es que nadie conoce cómo se ejerce el poder judicial en China, que es muy interesante. O, por ejemplo,
en el derecho japonés, que es muy importante, la armonía, el equilibrio, como fuente del derecho. O la Pachamama, por ejemplo, en Bolivia, es fuente del derecho, la Pachamama, la cultura de la tierra, la cultura de los indígenas. ¿Cómo no voy a respetar yo que ciertos derechos surgen fundamentalmente de esos sujetos colectivos, de esos sujetos colectivos? Yo no soy quien para prejuzgar sus modelos de organización. Mi función como comparatista es comentarlo, contarlo, describirlo, confrontarlo, si quieres, confrontarlo, pero no prejuzgarlo. Sobre esas bases podemos encontrar, evidentemente, un constitucionalismo comparado, abierto, para ejercer entre nuestros modelos un diálogo que es necesario, porque solamente sobre la base del conocimiento y la educación no vamos a poder entender. Bien, vamos a ver los retos que tiene el derecho constitucional comparado. Para abonar lo que decías de conocer otros derechos, hay una institución muy conocida que ha sido utilizada como herramienta de justicia social, que es la discriminación positiva o la acción afirmativa. Para mayor participación de la mujer en los asuntos públicos, en una época también con temas raciales. Y quizás si yo hago la pregunta de dónde nació esa institución, me van a decir, bueno, en el 1978, el famoso caso Regentes Universidad de California versus Bake, que en esa universidad pues consiguieron que pues estudiantes negros pudieran matricularse. Pues no, esa institución nace 28 años antes en la Constitución hindú de 1950, para que ustedes vean un ejemplo claro de ese conocimiento de otras pues culturas jurídicas pues se pueden extrapolar, importar instituciones jurídicas sumamente importantes. Y por supuesto, uno de los riesgos que tiene el derecho constitucional comparado es el eurocentrismo, el occidentalismo, o sea, ver las cosas, ver esos temas desde únicamente en ese ámbito y no irse pues a esos 2/3 de derecho, exacto, que hay en otra parte del mundo. Pero y ya con esto pues concluyo para darle, por supuesto, oportunidad al auditorio a que le haga preguntas. Francis Fukuyama no solamente mató las ideologías, sino que mató el derecho. Entonces la pregunta es, con la globalización, ¿no?, con este fenómeno que no solamente es pues económico, como bien decía, sino que también influye en el ámbito jurídico y en muchos otros, ¿existe un riesgo real de que el derecho desaparezca? Bueno, que desaparezca no, pero evidentemente existe un riesgo de imposición de un modelo cultural, de un modelo económico, y sobre la base de la imposición de ese modelo económico, la imposición de un modelo jurídico que facilite ese modelo de economía global, de mercado, que de lo que se trata es de desregular y de proteger no intereses y derechos, sino intereses económicos, intereses privados. Existe riesgo en tanto en cuanto los procesos de globalización económica van mucho más adelantados que los procesos de globalización del derecho. Los delitos transnacionales, los problemas de la globalización económica hacen que los instrumentos de control financiero, de control fiscal, de los paraísos fiscales, sea insuficiente hacerlo desde el punto de vista de las constituciones normativas como las entendemos. Es decir, pero claro, ese modelo económico global impone un modelo de gobernanza, de derecho, un modelo de gobernanza supraestatal. Ese es el ámbito, por ejemplo, el debate que tenemos en la Unión Europea.
El debate que tenemos en la Unión Europea es que hemos creado un mercado común, hemos creado una unión económica, pero no hemos creado un espacio social de derecho. No hemos creado un espacio político, no hemos creado un espacio fiscal. Es decir, el modelo de globalización ha ido anticipando el modelo normativo en la Unión Europea, con una unión económica, con una unión monetaria, pero no con una unión política. Entonces, en Europa, claro, tenemos el problema de cómo afrontar esa realidad dentro de un marco normativo que ha facilitado ese marco global económico. Es insuficiente. Para resolver los problemas que tenemos en Europa, no nos podemos quedar con ese modelo de gobernanza económico, porque es insuficiente. Hay un desapego, ustedes lo pueden ver permanentemente, en la ciudadanía europea, de desapego a las instituciones europeas que han favorecido mucho más la gobernanza económica que la protección de los ciudadanos, que la protección de los derechos. Esto está generando el populismo que surge fundamentalmente con los partidos de extrema derecha, con ese populismo que quiere destruir lo que nos ha costado tanto construir en la Unión Europea. Entonces, conviven dos almas. Un alma de decidir que para resolver los problemas de globalización económica los procesos tienen que acompañarse de la globalización de los derechos. Desde el 2001 hasta el 2010, por ejemplo, la Carta de Niza ha juridificado la Carta de los Derechos de los Ciudadanos Europeos con carácter jurídico vinculante. Esto es un paso muy importante, pero claro, todavía queda muchísimas cosas por hacer. El modelo de Estado social en la Unión Europea todavía no se ha desplegado. Pero, por ejemplo, hemos visto ya algunas cuestiones, por ejemplo, como las grandes compañías tecnológicas multinacionales que están en Irlanda, que no pagan impuestos por las ventas que realizan masivas en todo el mundo, tienen su sede fiscal en Irlanda porque no pagan impuestos. Entonces la Comisión Europea ha dicho, oye, esto vulnera la competencia. Esto vulnera la competencia. Hemos visto cómo las mayores sanciones económicas a una multinacional en el mundo se han producido de la Comisión Europea. Miles de millones de euros que están poniendo en quiebra y en jaque la posición de mercado que tienen estas plataformas, de estas empresas multinacionales en la Unión Europea. Es decir, estos modelos solamente se pueden confrontar con un modelo de protección, de derechos, pero siendo muy respetuoso. Yo no creo que vaya a haber un proceso de convergencia, de armonización. Sí se va a dar en Europa, yo creo que sí. Estamos viviendo un proceso de transición hacia la nueva construcción de un modelo de Estado federal, un modelo de transición que está durando mucho, pero creo que ese es el camino, creo que esa es la solución definitiva, crear un Estado europeo federal, con ciudadanía, que ya hay una ciudadanía política, hay una ciudadanía de participación política. Los ciudadanos europeos podemos residir en cualquier país de la Unión y votar, ejercer derechos políticos. Yo, por ejemplo, me puedo presentar a la Cátedra de Bolonia si yo quisiera ejercer mis funciones públicas. Un alemán puede perfectamente ejercer como médico la sanidad pública en España, como así se hace. Es decir, los espacios públicos compartidos de ciudadanía cada vez se van globalizando. Por ejemplo, uno de esos derechos es la libre circulación de personas. La libre circulación de personas que pronto Inglaterra va a dejar de tener con el Brexit. Es decir, la libre circulación de personas probablemente sea el derecho fundamental constitucional que se ha europeizado en la Unión Europea, porque a veces me preguntan mucho los amigos dominicanos que por qué son tan duros y tan exigentes la embajada y el consulado español para emitir las visas, ¿no? Para viajar a España. Y, por ejemplo, la política de visas no es una política ya del Estado español, es una política europea. Es una política europea. A mí me encantaría que todos los dominicanos pudieran viajar libremente al espacio europeo, pero claro, esto quien lo decide, las normas, quien la decide ya no es España. España ha dejado de tener competencias en política de asilo, en política de refugiados, que esto es otro tema también a discutir. Esto se ha globalizado en el ámbito de la Unión Europea porque los retos que plantea, los problemas de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, ya no se pueden tratar a nivel interno, a nivel estatal. Por ejemplo, el tema del medio ambiente. Los Estados nacionales no tienen competencias en medio ambiente ya en la Unión Europea. Es
Es una competencia transnacional, europea, porque como se gestiona mejor la protección del medio ambiente es de distancias supraestatales. La inmigración, los flujos migratorios, el tema de los delitos económicos, Bueno, no creo que haya esa convergencia. Y si hablamos del diálogo de culturas, el derecho y la economía va muy rápido, el derecho va más lento y la cultura jurídica va lentísima. La cultura de los pueblos a la hora de buscar esos procesos de armonización, no creo que se vayan a dar. Yo no creo que vaya a haber una confluencia con el modelo chino, con el modelo japonés, o con el modelo africano, o con el modelo hindú, que has explicado muy bien, que algunas instituciones hindús pues, son el origen de los modelos de protección de discriminación positiva. Qué curioso, ¿no? Aunque realmente esto, quien lo juridifica es el Estado social. Es decir, las medidas de discriminación positiva surgen fundamentalmente de la obligación que tienen los Estados de corregir esas desigualdades. Si no lo hace la realidad social, se imponen medidas de discriminación positiva para proteger a las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, para proteger a las comunidades indígenas, para proteger a las comunidades lingüísticas, para proteger a los grupos más vulnerables, como los niños, los menores. Es decir, en todo ese ámbito de protección, pues encontramos campos de encuentro, campos de encuentro. Pero, por ejemplo, en Europa, no sé si ustedes lo saben, también hay comunidades indígenas. Una de ellas está en Noruega, en el norte de Noruega, los samis. Y cuando se plantea la protección de los samis, por ejemplo, en Noruega, no se les hace sobre la base de una imposición. Fíjense que Noruega no es parte de la Unión Europea. Alguna cosa debe de tener la cultura noruega para no estar integrados en el espacio europeo. Bueno, la comunidad de los samis es una comunidad muy particular, donde evidentemente Noruega no está imponiendo un modelo, ¿no?, de protección de sus derechos a cualquier precio, sino se hace sobre la base del respeto de las culturas de los samis que viven en Noruega, de la cultura, de sus tradiciones, de sus lenguas, de su cultura. De tal manera que también lo que se hace es no privarles de sus tradiciones ancestrales que tienen estas comunidades indígenas. Lo que hace el Estado noruego es ayudarles a completar esa formación que tienen esas comunidades indígenas, respetando evidentemente su idiosincrasia, su cultura, su tradición, pero intenta también dar esa oportunidad a que conozcan otro mundo, sin imponerlo. Luego ellos deciden si vivir ahí o desarrollarse en otros ámbitos civiles, en otros espacios públicos, ¿no? Pero el ejemplo del Estado noruego es muy respetuoso, no se hace sobre un modelo de imposición cultural ni nada, se hace sobre un modelo de respeto de esas comunidades, de protección de esas comunidades. Y eso está muy bien, porque lo que se está dando es un espacio de convivencia. A mí me gusta más hablar que procesos de unificación, de espacios de diálogo, de espacios de convivencia, de puntos de encuentro. Y eso creo que ahí hay muchas cosas que incluso, José, nosotros debemos aprender. Por ejemplo, en el desarrollo del Poder Judicial. A mí me gustaría que los poderes judiciales institucionalizados como los nuestros se impregnaran, ¿no?, de la cultura de los sistemas del common law. Tenemos muchas cosas que aprender de ellos, de los sistemas del common law, de los sistemas de esas costumbres, de esos precedentes, de esos usos, que no están tan vigentes en nuestras fuentes del derecho, pero que para la tradición de la cultura asiática o de la cultura africana son fundamentales. Es decir, es que nadie puede impartir justicia si nadie conoce ni las lenguas ni la cultura. Por ejemplo, en Bolivia, la formación del Tribunal Constitucional de Bolivia tiene que tener una composición plurinacional. Tiene que haber indígenas. Ahora, yo conozco uno de ellos, donde el modelo de impartición de justicia constitucional es muy curioso. Porque lo hace sobre la base de unos ritos indígenas bastante curiosos, cosa que algunas veces es preocupante, ¿no? Esa forma de impartir justicia constitucional sobre la base de determinados ritos, ¿no? A mí me gustaría, ¿no?, que además de pretender defender esos valores culturales de los aymara, de los yuracanés, de los quechua, de todas las más de 100 y pico comunidades indígenas que viven en Bolivia, el juez constitucional también fuera un juez de formación jurídica, de formación. No tiene por qué serlo.
no tiene por qué serlo. Fíjate, la composición del Tribunal Constitucional de Bolivia no obliga a que esa persona tenga que saber derecho. Pero fíjate, curiosa también pasa en el Consejo Constitucional de Bélgica, donde hay personas que no tienen por qué ser juristas. En Bélgica, un país desarrollado, y en Francia tampoco, en algunos sitios. O sea, puede ser de otra formación académica que no tiene por qué ser jurídica, economista, politólogos, sociólogos, que está muy bien, porque lo que hablaba antes, la Constitución no solamente es norma, es realidad y está conectada, ¿no?, con el derecho viviente. No puedes separar el derecho vigente del derecho viviente. Bueno, ¿qué nos queda más que agradecer a los panelistas del día de hoy, al profesor Marcos Francisco Mazó Garrote, al honorable magistrado José Alejandro Ayuso y a nuestro querido doctor Jotin Curi? Para cerrar, les comento que mientras el profesor Garrote hablaba, recordé una cita de Sartori que decía que si vamos a definir democracia de manera irreal, entonces nunca vamos a tener realidades democráticas. Asimismo, me parece que si definimos constitucionalidad de forma irreal, nunca vamos a tener realidades constitucionales. Y ya que hablamos de lo que nos une, qué bueno que el día de hoy sirvió para que podamos unirnos a través de las ideas, y en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, les deseamos una feliz noche, que Dios los bendiga.